Esto es Abro Libro, un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores, su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Scarpati. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Hoy estoy con la escritora, docente, investigadora Silvia Iparraguirre, que acaba de sacar su más reciente libro que se llama Clases de Literatura Rusa. Realmente es un programa un episodio que espero hace un montón, porque tengo muchas ganas de hablar con ella sobre este gran libro que está presentado como un curso, ¿no? que ella hizo en el Malva, 2 cursos que dio en el Malva, pero uno lo empieza a leer y realmente se encuentra con algo que va un poco más allá de eso, bastante más allá de eso. Es una especie de biografía, libro histórico, que te da contexto, que no es académico, que te hace conocer desde otro lugar a los 5 grandes escritores rusos del siglo XIX, pero que se puede leer de muchas formas. Y la verdad es que me tiene muy contenta tenerte hoy en Abro Libro. Silvia, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Siempre estoy contenta de hablar de los rusos, así que acá estoy, encantada de que me hagas esta charla, esta entrevista, para ampliar, ¿no? Para poder charlar sobre esto para más personas. Bueno, y por ahí empezamos. ¿Por qué leer a los rusos hoy? Bueno, esa pregunta abarca todo el libro directamente y abarca también la proposición de hacer estos seminarios en el Malva en el 2014 y el 2015. ¿Por qué los rusos del siglo XIX? Sinceramente, cuando hablé con las chicas del Malva Literatura, pensé que la convocatoria iba a ser mínima. Para mi sorpresa, agradabilísima, estaba repleta la biblioteca. Tanto es así que lo tuvimos que hacer otra vez al año siguiente en el auditorio. Pero ¿por qué los rusos hoy? Porque estos rusos del siglo XIX son, además de ejemplares escritores, de escritores de una dimensión única, no solo en Rusia, sino donde los pongas, de una excepcionalidad total. Es decir, vos podés sacar a Tolstoy de Rusia y lo pones en Francia o lo pones en Inglaterra en el siglo XIX y vas a ver que es el más grande. Es decir, no es una cuestión de tamaño, sino de dimensión. De dimensión en todos los aspectos. Son multidimensionales estos autores por motivos que después te puedo explicar. Pero creo que fundamentalmente los rusos tienen una particularidad, estos rusos del siglo XIX, de abarcar lo humano. O sea, van precisamente al tema humano. Y ese conflicto humano, que es inhumano, porque es la visión de un 90% de un pueblo analfabeto misérrimo frente a un 10% de una nobleza hiperrica, que es la división tajante de esta sociedad. Esa presencia de ese pueblo que vive en condiciones infrahumanas, al punto tal que no solo era una esclavitud rural, la de los siervos de la gleba, los campesinos, sino que se podían comprar y vender con las tierras, e incluso una cosa que me llama la atención, como bienes muebles se podían empeñar. Vos, si eras propietario rural, podías empeñar una familia, un chico, un joven, una joven. Entonces, esa visión que es del siglo XIX, paralela a la de Flaubert, crea un realismo que no es cerrado, que es un realismo que busca una salida, tiene que tener una salida, y esa salida se viene anunciando desde Pushkin, y todos los zares repetían una premisa que ninguno cumplió, que era: hay que cambiar algo desde arriba para que no nos agarre la revuelta desde abajo, porque sabían, es decir, a Rusia en Occidente se le decía el gigante de pies de barro, porque era el país más grande del mundo, un imperio colosal, basado en un zócalo de personas analfabetas,
paupérrimas, descalzas en la nieve, enfermos, etc. Entonces, esa es la salida del realismo ruso hacia el cambio. Bueno, vos en el libro dibujás una especie de triángulo donde está en la cima el zar y la censura, en la base los campesinos, la parte invisible, y en el medio los escritores que fueron perseguidos y que se transformaron un poco en esto que decíamos recién, ¿no? En la voz del pueblo. Ahora, Silvia, me pregunto lo siguiente. Había una costumbre rusa donde las personas que se identificaban mucho intercambiaban sus camisas. Me pregunto si esa capacidad de inventar mundos y de ponerse en la piel del otro en tiempos de la literatura del yo, ¿qué opinás de eso? Bueno, digamos, bajando unos 15.000 kilómetros a tierra, en este salto que va de Gogol a la literatura del yo, digamos que la literatura del yo, ¿qué significa literatura del yo? Para mí, me pregunto, y también te pregunto y le pregunto a los que nos escuchan, bueno, por supuesto que estoy al tanto y sé que la subjetividad, etcétera, pero la literatura siempre ha sido literatura del yo. No entiendo, por ejemplo, cómo escribió Henry Miller toda su literatura. Usó solamente una persona, que es el yo, la primera. Habló del sexo, de la filosofía, de sus contemporáneos, de la vida en París, en fin, la generación perdida, los americanos que se iban a Francia, como antes Scott Fitzgerald o Hemingway. Entonces escribieron desde el yo, desde su experiencia. ¿Qué significa hoy esta subjetividad? Significa hablar de lo intrascendente, de lo mínimo que te pasa todos los días. Me levanté, comí, estoy enamorado, me duele el estómago. No lo sé. O sea, es una cosa que me intriga. No tiene nada que ver con esto, pero estamos en las antípodas. Porque este yo que supuestamente se muestra, para mí, me puedo equivocar, absolutamente lo digo, y humildemente, muestra las tribulaciones de una persona, digamos, que tiene a su disposición una cantidad de cosas y que se puede expresar. Nosotros estamos hablando de algo tremendo, de millones de seres, de gente que nunca tuvo nada, de un noble como Pushkin, un conde en lo más alto de la pirámide social y de la nobleza, otro como Tolstoy, que bajaron y vieron esa miseria. Mira, yo tengo fotografías que paso en el curso de familias campesinas. Es tan tremendo que nosotros no podemos imaginar. Mujeres campesinas que al paso del tren del zar corrían en la nieve y arrojaban los bebés para poder salvarlos. O sea, es una cosa humana tremenda. O sea, tenemos que bajar muchísimo. Y la solidaridad a la que vos te referís cuando decís el cambio de camisa, claro, es otro estilo, otro tipo de solidaridad, ¿no? Es una solidaridad de un cambio social, de un cambio que fue como una explosión mundial, digamos, porque esto va increyendo a pesar de cómo lo apenaba a Tolstoy, que era pacifista, creador de la no violencia, cómo lo lastimaba el hecho de que Rusia fuera hacia un cambio sangriento, ¿no? Sí, admito que mi observación estuvo más vinculada al hecho de reivindicar, que no es necesario, ¿no? Reivindicar la literatura rusa, pero en tiempos de literatura del yo, donde todo es muy singular, todo muy autorreferencial, uno se enfrenta a la lectura de estos grandes y dice, mirá, era gente que inventaba mundos, ¿no? Que inventaba mundos real. Te entendí la pregunta y fue fantástica porque me dio pie a decir lo que yo pienso, que es exactamente en la dirección que vos vas. Crearon mundos, pero no solo crearon mundos, sino que empezaron, como Pushkin, por crear una lengua literaria. Los rusos no hablaban ruso, hablaban francés e inglés, eran políglotas, eran riquísimos, era una nobleza hiper rica, diríamos, de una riqueza asiática. Hablaban francés, el ruso era vulgar, era despreciado, era una lengua de sirvientes, de siervos. La nobleza opinaba que Almas Muertas de Gogol era un libro para cocheros. O sea que aparece Pushkin
toma esta lengua depreciada. Él lo dice, no tenemos gramática, no tenemos filosofía, no tenemos nada. No sabemos el ruso, no lo conocemos. Lo conoce a través de su Aya, que es una mujer, una figura que quiero reivindicar. Pero precisamente aparece esta literatura desde la creación de su propia lengua, llevada hasta todas las posibilidades poéticas, literarias, retóricas. Eso lo hace en una sola operación Pushkin y se lo lega a Gogol, que es la otra columna vertebral, que es la prosa. Y ahí sigue, y después Dostoyevsky dice, todos queremos repetir adoraba a Pushkin y a Gogol, son todos simultáneos, están todos entrelazados, estos creadores de mundos, como vos dijiste. Claro, y todos se influenciaban a sí mismos. Bueno, ahí recién nombrabas a los franceses, la influencia de los franceses en los rusos, y de hecho uno de los capítulos lo titulás, creo que bastante irónicamente, por el camino de Swann, ¿no? Sí, como por el camino de Rusia, sí, por el camino de Rusia, sí, claro. Tal cual, que es por el camino de Swann, exactamente a eso. Bueno, me imaginé, digamos, el libro se basa en una premisa de lectora, porque es un libro de una lectora apasionada. Los rusos han sido leídos en general, digamos, desarraigados de su contexto, desarraigados de su historia. En general se lee a Dostoyevsky, sí, Crimen y Castigo, pero no sabes ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni cuáles fueron sus circunstancias. Lo mismo que de Gogol, que se sabe muy poco, de Pushkin casi nada. Entonces, reponer el contexto en este libro era algo fundamental. Por eso, por el camino de Rusia quiere decir, bueno, dar ciertos hitos, ciertas pautas, ciertos datos y cierta información para entrar a esa literatura ya con ciertos conceptos más o menos claros, ¿no? Y ahí es cuando la escritora se une a la estudiante de letras que estudió letras para tener contexto un poco, ¿no? También del mundo literario. Sí, exacto. Bueno, yo empecé a leer a los rusos no justamente en la universidad. A los 12. Empecé a los 12 con un tal Tolstoy. Ah, pero tu primer contacto con los rusos fue a los 12 años. Sí, exactamente. Tu primer contacto con los rusos fue a los 12 años en Los Toldos, cuando encontraste un libro en la biblioteca de tu abuela, Marido y Mujer, de Tolstoy, y vos ahí ya empezaste como a vislumbrar un mundo de nieve, no sé, de trineos, vamos a decir. Y yo me pregunto esto, Silvia, otra de las características de la literatura rusa, ¿no tiene que ver con lo visual, con la fortaleza que tiene en lo visual? Desde ya que sí, absolutamente. Cuando yo leo ese libro, que tenía 12 años, yo siempre digo de un tal Tolstoy, porque a los 12 años yo no me fijaba, nadie creo que se fija quién es el autor, sino que va la historia, los personajes, y apareció todo ese imaginario que vos nombrás de los trineos, de los abedules, de los bosques, de la chica toda llena de pieles en el trineo con campanillas, la nieve, bla, bla. Todo eso lo encontraría mucho después cuando me encuentro con otra biblioteca formidable que era la de Abelardo Castillo, mi esposo, mi compañero de toda la vida, claro, que me decía, tenés que leer esto ahora a los 22 porque después no lo vas a leer, y tenés que leer esto ahora que tenés 23 y así. Entonces leí La Guerra y la Paz a los 22. Bueno, pero claro. Me decías algo importante recién a propósito de esto. ¿Sabés qué? Perdón. No, sí, ahora te lo recuerdo, pero ¿sabes qué? Villoro, el escritor, decía que la literatura rusa era la juventud de la literatura. Qué lindo. Que cuando lo leías de joven sí, te marcaba mucho, ¿no? Sí, exacto. Como que le puso como ese título. No, te hablaba de la característica visual de la literatura de los rusos. Exacto, exactamente. Sí, tienen una fuerza inmensa, enorme. Por ejemplo, tomemos Tolstoy, que tiene una estatura, una dimensión. Bueno, el novelista predilecto de Joyce, por ejemplo, ¿no? Sí. Para dar dos límites, o sea, el principio de la modernidad absoluta con Ulises y Tolstoy. Tolstoy tiene una fuerza visual
Sí. extraordinaria. O sea, la batalla de Borodino vista por Pierre, Sí. que es un civil, que mira es cinematográfica. Sí. Pero no solamente una batalla, que es desde ya espectacular, sino, como yo cito, hago una cita, tenía la penetración de ver el Prado completo y la Margarita ínfima. Vos hablás, te concentrás en 5 escritores. Te propongo pasar por cada uno brevemente para Sí. esa persona que por ahí no leyó todavía a estos grandes, tengan una especie de introducción muy breve después de leer tu libro. Prefiero que lean tu libro, por supuesto. Pero me gustaría que juntas hagamos como una especie de repaso breve de los 5 escritores. ¿Te parece? Me parece bárbaro, me encanta. La primera clase es con Pushkin, que es el padre de la literatura rusa, que vos decís en el libro que irrumpe como un vendaval de libertad, ¿no? Que crea la literatura rusa. Sí. ¿Cuál fue su principal singularidad? Además de crear un lenguaje, claro. Su principal singularidad fue salir a los 20 años con Ruslan y Ludmila, que es un cuento de hadas popular ruso, tomar un tema, digamos, no alto, no sublime, pensemos que está en el romanticismo, no altísimo y noble, sino un tema supuestamente, entre comillas, bajo, de un cuento popular, de un enano, de una larga barba, de una chica princesa, de un sombrero que hace invisible al que se lo pone. Muy onda Las Mil y Una Noches, lo pone en ruso y en verso y se hizo popular al instante. Pushkin fue además con Onegin su obra principal, podemos decir, que fue la primera novela en verso. Creó una heroína, Tatiana, que uno cuando lo lea ese libro también piensa en qué distinta la heroína de Tolstoy, ¿no? Ana Karenina. Absolutamente. Primero que Tatiana pertenece a la aldea, a la nobleza rural, al mundo campesino. Es una chica sencilla, honesta, directa. Tanto es así que en esa época declararse a un hombre por carta, como ella hace con Onegin, que se enamora perdidamente y le dice una carta, y él le da un sermón y le dice, bueno, no, así muy, muy displicentemente, y ella, bueno, ahí termina una parte de la novela. Decía Dostoyevsky... Ya se te va a pasar, le dice. Ya se te va a pasar. Está muy bueno que lo traigas y está muy bueno para que yo pueda recomendar a Fulvio Franchi, el traductor que está en Coligüe Clásica, la traducción de esta novela, que es maravilloso el trabajo que hace Franchi. Profesor de la facultad. Vos sabés que yo leí la traducción de Nabokov. Ah, mirá, buenísimo. Pero sinceramente esta me encanta. Y además recomiendo, para el que le interese leer esta obra que es magnífica, Onegin, que siempre la recomiendo, hay que leer Mi Pushkin de Marina Svietavieva. Ay, nunca me sale el apellido. Esa. Svietavieva, sí. Bueno, yo la cito a ella porque ella tenía en el cuarto de la madre, había un gran sí, y Mi Pushkin, que lo tengo, está en acantilado. Es, bueno, toda la generación, ya que la traes a Marina. Mirá, Silvia. Bien, muy bien. Bueno, qué interlocutora que tengo. Dios mío. ¿Viste? Sí, claro. Qué bueno, te felicito. Pero bueno, Tatiana y Ana, 2 mujeres absolutamente opuestas en su modo de ser. Primero que Ana es de la nobleza pura, más alta. Es una mujer de la altísima nobleza de San Petersburgo y Moscú, los bailes, la corte, su marido es un altísimo dignatario. Ana ha sido casada joven por conveniencia, es bellísima, tiene toda la moda encima, todos los perfumes. Pero yendo a Tatiana, Tatiana es otro personaje absolutamente distinto. Es una chica transparente de aldea, no conoce el mundo de San Petersburgo, ni la frivolidad, ni las amantes y los amantes que se toleran en esa sociedad, y se deslumbra con Onegin, que justamente viene de ese lugar. Pero tiene algo, esa novela, tiene un apartado que a mí me seduce tanto por la modernidad terrible de los recursos de... ¿La del banco? ¿La escena del banco? No. Los recursos que manejaba Pushkin, que me parecen de una... que podrían haber sido escritos hoy
que es que cuando él se va y ella queda profundamente enamorada, pero que él la ha despreciado, le ha dicho no, le ha hecho un sermón, no, olvídeme, así. Sí, la despreció. La despreció. Ella va, cuando él se va de la aldea, ella vuelve a ir a la casa del tío, donde ella iba a sacar libros de la biblioteca antes que él llegara, antes que el tío de Onegin muriera. Sí. Ella iba y le preguntaba a este hombre anciano, le pedía libros y leía. Cuando después se va él, ella vuelve a hacer eso y va a la biblioteca y este tipo que se ha mostrado como un cínico, un mujeriego, un tipo que se las sabe todas, que pone una distancia tremenda, que es un seductor total, mujeriego, tipo que ha tenido cientos de duelos y demás, que ella lo ha visto así, de pronto lo descubre en las anotaciones de los libros. Es decir, ella empieza a sacar otra vez libros y abre y encuentra que él ha marcado cosas insólitas que ella desconocía y ella lo conoce y se vuelve a enamorar. Se enamora más de él por los subrayados del libro, de los libros. Me parece una cosa tan notable. Eso dura 2 páginas en la novela. Notable. Pero es notabilísimo porque, por eso yo le digo un genio mozartiano, porque tenía todos los recursos formales y una libertad total para hacerlos, para utilizarlos, ¿no? Silvia, y si Pushkin inauguró la poesía, Gogol inauguró la prosa, como dijiste. ¿La diferencia sustancial entre ellos fue el lenguaje satírico de Gogol? Sí, grotesco, el realismo grotesco. Pushkin, Gogol es una paradoja. Él quería escribir algo y su literatura se le revelaba y mostraba otra cosa. Es decir, era eslavófilo, era un tipo muy, diríamos, reaccionario, muy digamos, tradicional y conservador. Sin embargo, lo que escribía era revulsivo por su propio estilo grotesco y por la risa gogoliana que es subversiva, profundamente subversiva. Gogol muestra la Rusia profunda, la Rusia desangelada, corrupta, de corrupciones menores, pero completamente corroída por terratenientes de medio pelo que tratan mal a los siervos, que los hambrean y que quieren vivir como en Moscú y como San Petersburgo. Toda una sociedad de aspiraciones micromilímetras, ¿no? Y él lo muestra con una risa y un grotesco tremendo. Ahí está la prosa, la inauguración del realismo. Y si Gogol hacía eso, si Gogol hacía eso, podemos decir que Dostoyevski estaba en la misma línea porque él hacía un realismo de denuncia. O sea, él escribía sobre lo que veía cuando salía a las calles, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Dostoyevski rompe todos los moldes y los límites. Digamos, la literatura de Dostoyevski es una literatura de puro riesgo. Era un hombre que se transforma con la ida a Siberia y el simulacro de fusilamiento que padeció y los 8 años de trabajos forzados y en el ejército en Siberia, volvió otro hombre. Y es un hombre que empezó copiándolo a Gogol en una novela que se llama Pobre Gentes y que después le da la dimensión psicoanalítica, psicológica a los personajes. No solamente pinta gente desposeída de los barrios suburbanos de San Petersburgo, sino que empieza a ver la realidad más cruel, los chicos que se mueren de hambre, de enfermedad, golpeados por padres alcohólicos, alcoholizados. El alcohol entró en Rusia tarde, pero de una manera terrorífica, mujeres y hombres alcoholizados en la miseria, y eso a él lo transformó. Y lo decidió llevar todo hasta las últimas consecuencias. Es un hombre que te cuenta los nihilistas, una célula terrorista en los endemoniados y cruza todos los límites. Dostoyevski no explica un personaje, hace que él mismo sea la encarnación de esa idea. Esa es una diferencia también con los otros escritores. No solamente con los otros escritores de Rusia, sino que marca en el género, en la historia del género novelístico, un hito. Es decir, Dostoyevski crea el personaje. La idea se encarna en un personaje. Antes, en la novelística anterior, el autor, desde la omnisciencia, explicaba cómo pensaba un personaje. Acá el personaje piensa por sí mismo y se le revela a Dostoyevski. Quería compartir algo que dice Nabokov en sus clases de literatura rusa, que él a sus alumnos
los introducía a los escritores mediante la luz de una ventana y cuando se iluminaba el aula decía, bueno, ven, esto es Tolstoy. Bueno, mi admiración por Nabokov va no solo a las clases, sino a las lecciones, sino a su literatura. Sí, entra una luz, es una luz suprema, diría yo, porque la dimensión de Tolstoy es imposible de abarcar, nos excede, hay que leerlo para ver su dimensión. En 1 minuto y medio no puedo decir nada más que eso, es decir, vuela tan alto y abarca tanto. Abarca ese transformismo de que yo te hablaba, que puede ser una chica de 15 años como es Natalia, que te la crees de arriba abajo, puede ser Pierre, puede ser un bon vivant, un parásito social como es el hermano de Ana, que vive divertido, de diversión en diversión, puede ser el atormentado Levin, el campesino atormentado por la culpa y el tema de la responsabilidad, y puede ser también la perra Laska, que es la perra de Levin, que salen a cazar. Entonces a mí esto me fascina porque Tolstoy, que lo ve todo y en todo tiene verdad, hay una honestidad en su trato con el lector absoluta. Levin sale a cazar para competir con su cuñado, que el día anterior trajo 20 faisanes, ponele. Entonces sale mal encarado y dice, tengo que traer 30, o lo que fuere, no importa. Y se lleva a la perra, que es gran cazadora. Entonces le da órdenes a la perra y le dice, agáchese. Y la perra piensa, qué tonto, porque si yo me agacho, el faisán que está allá, y ella va haciendo un contrapunto, la perra, de lo equivocado que está su amo. Claro. Y esto es una lección de literatura. Ahora, Silvia, pero algo que vos marcás en el libro, que es muy interesante también, que decís, bueno, para diferenciarlos, ¿no? Para seguir diferenciarlos a estos escritores, si Dostoyevski es presente, Tolstoy es pasado. O sea, a sus personajes el tiempo los cambia. No es pasado, te diría, sino que el tiempo trabaja distinto en sus novelísticas. Okay. Para Dostoyevski es el presente porque los personajes aparecen ya hechos y derechos. Stavrovin aparece a los 30 años, fulano ya es viejo, o sea, en lo actual es como el teatro, entra un personaje y ya es entero, mientras que en Tolstoy el tiempo, que eso es la cercanía que tiene con el lector, el tiempo, como nos pasa a nosotros, trabaja sobre los personajes. Natacha es un modo, es de una manera a los 15, y le van pasando cosas, se equivoca, quiere huir con un tipo equivocado, y todo eso la va transformando. Es decir, el tiempo en Tolstoy opera como en la vida, transforma a los personajes. Y hablando del manejo del tiempo, encuentro muy irónico algo que vos contás en el libro, que es que de Chekhov, de todos diste 2 clases, de cada autor 2 clases, pero de Chekhov diste una. Y me parece que él hubiera estado de acuerdo con eso. Chekhov hubiera estado de acuerdo con que la de él haya sido una sola clase, porque él es el escritor de lo breve. Ojalá. Primero y principal quiero decir, ya que estamos hablando, que ninguno de estos autores entra ni por asomo en las 400 páginas del libro, ninguno de ellos. Es como una audacia, pero creo que es honesta, es el libro de una lectora apasionada y agradecida. Sí, le tuve que dar una sola clase a Chekhov, Anton, que lo adoro, más larga que a los demás, pero creo que pude alcanzar a decir algo de él, de su teatro, de lo que yo digo la comedia humana, ¿no? La divina comedia, la comedia humana que son sus cuentos. Y digo también que la famosa y volátil denominación del alma rusa la podés encontrar en 2 páginas de un cuento de Chekhov, ¿no? Ahí, completa. Es que él por ahí escribía sobre lo que ocurría en un suspiro, no sobre grandes historias. Para él no había trama, para él había personajes o microhistorias, ¿no? Como lo que pasaba, que me recuerda mucho, bueno, cómo influenció también a los escritores estadounidenses, ¿no? Exacto, exactamente. Pero justamente eso es lo que le gustaba a Tolstoy. Las dimensiones son incomparables. Lo separan a Chekhov 30 años de sus maestros y él elige la brevedad frente a estos monstruos de las grandes novelas, ¿no? Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy. Él se separa y ya
ya tiende un puente hacia el siglo XX, ineludible en el teatro, que lo marcó a fuego con Stanislavski, un modo de escribir y de hacer teatro diferente, y un modo de escribir la síntesis total, que después influyó tanto en una escritora que considero mi maestra como Catherine Mansfield o como Raymond Carver, por nombrar dos, un americano y una inglesa o neozelandesa, que tomaron esa dimensión mínima de lo aparentemente trivial, donde está de pronto una tragedia humana, solamente en 2 páginas. Tristeza, por ejemplo, de Chekhov, que está hecha en base a un cochero que murió el hijo la noche anterior y tiene que salir un cochero y quiere contarle a los pasajeros, es brevísimo su dolor y nadie lo escucha porque no les interesa, termina contándoselo al caballo. Es una cosa, dicha así parece nada y es algo que cada vez que lo que lees te sacude. Por eso yo quise poner para aquel lector que no haya leído mucho a Chekhov, incorporé un cuento que para mí es ejemplar, que se llama El delincuente, donde está el humor también chejoviano, ¿no? Pero Chekhov era capaz, su condición de médico y de hombre de una capacidad de altruismo incomparable, de estar cerca de toda la gente que sufría, pero realmente atendiéndolos como médico, sabía ver esa chispa, esa alma, ahí, en el detalle mínimo. Una palabra, dame una palabra, una palabra. Tengo una sección final que se llama Dame una palabra, que consiste simplemente en que yo te diga una palabra y vos me devuelvas otra. Ok. Y con esto resumimos. Pushkin. Genio. Gogol. El alegre melancólico. Dostoyevsky. Genio piadoso y sombrío. Tolstoy. Monumental no me gusta, no tengo otra palabra, espera que la encuentre. Humanidad. Chekhov. Tristeza. Lector. Felicidad. Libro. Doble felicidad. Escribirlo y leerlo. Hermoso, te agradezco mucho esta entrevista. Claro. Muchas gracias. Podríamos haber seguido horas, sinceramente. Me encanta, Florencia, muy agradecida por la lectura y por el entusiasmo. Yo creo que el entusiasmo es algo que tiene poca prensa buena, es fantástico apasionarse y entusiasmarse. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.